Ok, pues estamos dando inicio a esta, me parece que es la 41ª sesión de este seminario de Economía Social y Cooperativas. Damos la bienvenida a todos y a todas a este espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias. Y el día de hoy también estamos de gala. Estamos de gala porque tenemos aquí la presencia de la compañera maestra en Derecho Alejandra Yasmín Cimental Franco, y me voy a permitir dar lectura a su semblanza. La maestra en Derecho Alejandra tiene una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente de la organización social Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, Asociación Civil. Organizó el diplomado La Economía Social y Solidaria en México. Gestionó, espérenme tantito porque ya se me metió un anuncio aquí, qué barbaridad. Lo bueno es que no es 3X. ¿Cómo quito esta cosa? Ahí está. Perdón. Comentábamos que organizó el diplomado La Economía Social y Solidaria en México, gestionó, coadyuvó con el Poder Legislativo el último proceso de reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria y elaboró el diseño para las diversas herramientas que dicho ordenamiento legal mandata al INAES, Instituto Nacional de Economía Social, tales como el Observatorio del Sector Social de la Economía y el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada. Ha organizado por 6 años la impartición del diplomado en línea, creación de empresas cooperativas y proyectos sociales con perspectiva de género, y ha impulsado diversas acciones en la búsqueda del empoderamiento económico de las mujeres del sector rural y urbano de nuestro país. Sus áreas de interés son los derechos humanos, el ámbito legislativo, el derecho electoral y el impulso a la economía social y solidaria en nuestro país. La maestra Alejandra Cimental es catedrática de nivel licenciatura y especialidad, conferencista, consultora en emprendimientos sociales, asesora de organismos del sector social de la economía, asesora en materia electoral y consultora en materia legislativa y en políticas públicas. Pues esta es una breve, yo por ahí tengo la versión más completa, maestra Alejandra, mucho más completa, pero bueno, me mandaste esta dentro de tu modestia, y esta es una breve semblanza de la maestra Alejandra Cimental, a la cual pues le damos la bienvenida y damos inicio a este seminario de autogestión económica y cooperativismo, corrigiendo lo que anteriormente dije. Muchas gracias. Adelante, Alejandra Cimental. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por la invitación y por supuesto a las compañeras y compañeros que están conectados y que se conecten. Me estoy conectando del otro lado para poder compartir pantalla. Se apagó tu micrófono, Ale. Aquí lo abrí, pero se va a abrir doble. Hay que habilitar un ligero eco. Aquí estoy. Ahora sí ya me escucho, ¿verdad? Perfecto. Sí, Ale. Sí. ¿Crees que me puedan autorizar compartir pantalla? Por favor. Alberto. Estoy intentando, Marco, no sé si tú le puedas accionar porque... Me tendrías que pasar el celular y el carácter de anfitrión. Es que también dudé, por eso me conecté primero con el celular. Estuve probando la computadora a ver si aguantaba el internet, pero parece que sí está. Así que pues, si se puede, si no se puede, así lo hacemos, pero ojalá se pueda. Sí, sí se puede, nada más. Necesito que me pongas como anfitrión o como coanfitrión. A ver, permíteme, tengo que ir a participantes, ¿verdad? Y entro en Marco. Sí. Marco. Yo los veo a todos. Ya. Listo, Marco. Ya soy anfitrión ya.
Ya estás autorizada, Alejandra. Muchísimas gracias. Listo. Me fui a la última presentación. Voy a regresarlas todas. Se fue a la última. Bueno, pues voy a comenzar por el principio, por agradecer la invitación. Y en realidad esta presentación, pues voy a tratar como de adaptarla a las circunstancias, porque el tema a mí me pareció, híjole, una excelente oportunidad para poder aterrizar los temas que pues que creo que ya teníamos pendientes desde antes del COVID. Lo platicaba con José María, o sea, este es un tema que realmente es una necesidad social que ya teníamos, yo considero como un pendiente con la humanidad. Y ahorita lo que tenemos que hacer o lo que nos toca es hacerla visible ante la situación que la humanidad misma ha provocado con el tema del COVID. Y entonces, bueno, esta parte creo que me la voy a ahorrar un poco porque ya la he platicado con ustedes. Y lo que bueno, decidí dejarla porque es una parte importante de sensibilización. No podemos comenzar a hablar de hacia dónde podemos ir desde las cooperativas si no logramos sensibilizarnos de en qué marco se encuentran las cooperativas en sí. Y además, de pronto pareciera que hablar de cooperativas se puso de moda. En todas partes, ¿no? De repente ya se oía hablar de cooperativas. Un poquito antes de que iniciara la pandemia, se estuvieron organizando algunos foros y en todas partes era, pues, cooperativas, ¿no? O economía social. Bueno, a mí así me lo pareció y espero que así haya sido, porque es posicionarnos. Pero realmente no es un tema nuevo. Me tocó también llegar a escuchar personas que me decían, es que es un tema nuevo, novedoso. No, no es un tema nuevo y tampoco es novedoso. Y realmente no había encontrado yo ese ejemplo que dijo José María, de que nuestros papás hicieron cooperativa, o sea, hicieron cooperación para que nosotros llegáramos al mundo. Pero lo que sí he hecho como académica es una investigación real de desde dónde viene lo que es el sector social de la economía social y solidaria, y de dónde sale o de dónde surge el cooperativismo. Y lo que he podido encontrar es que, si bien es cierto, nos enseñan cuando vemos doctrinas políticas, económicas o sociales en el ámbito académico, que el hombre es el lobo del hombre, que hay un contrato social, que hay un pacto en el que en un momento alguien dijo esto es mío, y entonces el individualismo es lo que imperó como si fuera algo innato al hombre. La realidad es que en los diferentes momentos de la historia nos hemos podido encontrar que las personas, para cubrir nuestras necesidades, nos hemos tenido que organizar. Y es de forma organizada, solidaria, colectiva, como hemos encontrado solución a nuestros problemas. De otra forma, la humanidad ya no existiría. Y es así que, posicionándonos desde este origen disruptivo de la humanidad, en lugar de decir que la naturaleza y lo innato a la persona, al ser humano, es el individualismo, romper con esta creencia y decir, no es cierto, lo innato, lo natural a las personas, a los seres humanos, es la colectividad, la solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua. Entonces, si entendemos y nos ponemos a revisar la historia, nos vamos a encontrar que es en los momentos de crisis donde actualmente podemos ver de manera más visible o hacer más visible esta oposición o, digamos, esta realidad humana que hace que se distinga el individualismo del cooperativismo. Porque es en realidad en momentos de crisis cuando las personas nos unimos y decimos esto tenemos nosotras que organizarnos. Y el cooperativismo como movimiento en distintos lugares, pero también en nuestro país, de pronto lo vemos como que puede o intenta ser utilizado para cubrir un discurso o para tratar de tapar un poquito con política pública una necesidad social. Entonces, encontramos distintas definiciones de lo que es la economía social y solidaria. Y yo aquí me he encontrado con algo muy particular que quisiera
que nos sentáramos un poquito en esa parte doctrinal antes de entrar de tajo a lo que nos interesa. ¿Por qué en México no se tiene tanta doctrina o no se tiene una doctrina tan definitoria respecto a lo que es la economía social y solidaria, la economía del buen vivir, o como le quieran denominar, como sí la hay en otras partes? ¿Y por qué en algunas otras partes o en algunos otros países, cuando hablan de economía social e incluso cuando hablan de empresas de la economía social, como son las cooperativas, las meten dentro de la bolsa de la economía privada? Y es aquí donde en México entramos en crisis, porque decimos, no, ahí no podemos entrar nosotros. Pero es que hay un gran tema doctrinal que obviamente tiene que ver con la legislación de otros países. El orden jurídico, como yo soy abogada, y por supuesto que esto me hizo engrudo y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que me dicen en España, en Alemania, en Argentina, en Colombia, en Chile y en Perú, y así me puedo seguir, que las cooperativas están dentro de la economía privada? Pues resulta que su orden jurídico se divide en dos, en público y en privado. Entonces, ahí se entiende todo, porque obviamente no están dentro de lo público, por ende, están dentro de lo privado. Pero eso no tiene que ver con una naturaleza, o más bien con un entorno que le esté dando características distintas a las cooperativas o a la economía social en estos países. No. Tiene que ver con el orden jurídico, que es el gran marco donde van a encontrarse las normatividades que regulen la vida del cooperativismo en estos países. Entonces, cuando de pronto yo llego y les digo, no, es que no puede estar dentro de la economía privada porque tiene que estar dentro de la economía social, y dicen, a ver, es que sí ya habíamos escuchado algo que en México había, pero nadie se ha puesto a escribirlo. Y es aquí donde creo que personas que tienen tanto tiempo haciendo de las cooperativas una realidad de vida, es que tenemos que tener una mayor responsabilidad para que esto quede muy claro y podamos. Somos un ejemplo para otros países cuando hacen sus regulaciones, pero increíble porque ese ejemplo no lo retomamos nosotros. Y cuando vamos a hablar de cooperativas y de economía social, nos vamos a estudiar otros ordenamientos jurídicos y doctrinales, cuando en México es a donde nos vienen a mirar porque es el que lo tiene más claro, porque nosotros lo tenemos desde el ámbito constitucional. Nuestra Constitución le da un lugar a las cooperativas, que no es así en otros ordenamientos. Entonces, cuando hablamos aquí en estas definiciones doctrinales, obviamente estoy omitiendo la parte donde ellos la ponen dentro de la economía privada, pero ya expliqué el por qué. Y para mí fue un tema muy importante porque obviamente yo ya había recorrido muchas partes del Estado de México con José María, o sea, la capacitación la viví muchas veces en un año. Pero además de eso, yo ya tenía un antecedente porque en la universidad, en mi área formativa, me dieron mucho de cooperativas. Entonces, cuando de pronto yo entro al INAES a colaborar y me dicen que estoy mal, porque ahí en el INAES, les estoy hablando del 2013, se tenía que apoyar a empresas del sector privado, sociedades anónimas, o a personas físicas, y me decían que no entendían por qué mi razonamiento era que no era cierto, que la economía social y las cooperativas eran otra cosa distinta. Entonces me daban definiciones doctrinales de España y de Costa Rica y de así. Aquí el punto está en que nosotras y nosotros como cooperativistas sí reconozcamos dónde estamos, qué somos y para dónde vamos. Porque es bien importante, hace una semana platicaba, estábamos ya casi por clausurar el diplomado para la creación de empresas y proyectos sociales que damos desde hace algunos años, y me decía una de las alumnas que está en un doctorado de economía social, maestra, es que lo que usted dice suena muy bien, pero yo he escuchado otras definiciones y otros reconocimientos de lo que son las cooperativas. Y entonces, pues, la verdad yo le dije, bueno, yo no puedo inventar el hilo negro, ni basarme en algo que no exista, porque lo que estoy tratando es de que ustedes, a partir de lo que hay y de lo que es en el ámbito mexicano, puedan lograr consolidar emprendimientos que sean
sostenibles, que sean sustentables y que por supuesto que puedan ayudar e impactar en las comunidades donde se vayan a desarrollar. Entonces me decía, bueno, es que a nosotros nos han dicho otras cosas. Aquí el punto está en qué dice nuestra normatividad, qué dice la Constitución, qué dice la ley, para lograr hablar de términos reales de lo que ahorita podemos hacer. Y claro, por supuesto, yo también estoy con el tema de los bancos del tiempo, que ni siquiera era el punto de las compañeras, porque traen un tema muy innovador tal vez, pero que no está aún vinculado con un esquema de lograr que a partir de una cooperativa las personas puedan mejorar sus condiciones económicas, las de sus familias y las de sus comunidades. Para que esto sea una realidad, tenemos que reconocer qué figura jurídica es la que estamos planteando. La economía social y solidaria vamos a entenderla así a través de sus características, pero es importante reconocer cuáles son sus características y dónde está el fundamento legal. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un lugar y nos digan, híjole, pues es que eso no se puede. Ay, no, se oye muy bien, pero aquello tampoco lo vamos a poder hacer. Para que sepamos pedir y en algún momento dado exigir, tenemos que saber que lo que estamos pidiendo o exigiendo en su momento tiene fundamento legal e incluso constitucional. Pero si no lo tenemos claro, un discurso se puede escuchar muy bonito, pero se va a quedar en el mero discurso. Y pues la retórica puede ser muy útil cuando uno se quiere, ahorita que está de moda lo electoral, pues cuando uno quiere llegar a algún cargo de elección popular. Pero cuando lo que quieres es poner una forma de vida o lograr una forma de vida que impacte en ti, en tu familia, en tu comunidad, a partir de que se unifiquen para lograr tener entre todas estas personas un mismo objeto, en este caso empresarial, y que de este puedan lograr tener excedentes y que estos excedentes puedan lograr destinarlos para temas como salud, como vivienda, como educación, etcétera. Pues para lograr todo eso tenemos que saber dónde estamos parados, porque lo demás se queda en retórica. Y la retórica, pues no le va a dar de comer a tus hijos, a mis hijos, a los de nadie, ni a nosotros mismos, a menos que estemos pensando en un tema electoral, reitero, y entonces sí. Pero bueno, hablando de una cuestión operativa, como son las cooperativas, que para mí es un tema que me dicen muchas personas, ¿te apasiona? Sí, me apasiona. Y lo he hecho una forma de vida. Una de estas formas de precisarlo es reconocer las características que vienen con los valores, con los principios, con las prácticas y con los fines. Gestión autónoma, primacía de la persona y de su entorno por encima del capital, porque aquí cada persona en una cooperativa importa por lo que es persona, no por lo que haya aportado económicamente. Incluso puede ser que aporte su trabajo y no recursos económicos. Democracia en la toma de decisiones. Y de pronto aquí me han llegado a decir, es que las cooperativas dan mucho problema. El actual director del INAES me dijo, no tengo nada bueno que decir de las cooperativas que conozco. Dan muchos problemas. Ese es un primer problema, que quien tendría que arropar al sector cooperativo, en su visión no encuentre nada favorable que decir y encuentre como un problema una de nuestras características, que es la toma de decisiones de forma democrática. ¿Por qué? Porque efectivamente sí da más tiempo, pero eso se trata de la cultura cooperativa, cooperativista. Combinación de los intereses de los miembros y usuarios con el interés general y pues que genere excedentes. Aquí entro con el orden jurídico que ya lo reiteré, ya lo mencioné. Y bueno, pues me paso a lo que es el aparato productivo de distribución de bienes y servicios. Estoy hablando de México. Esto está en la Constitución. Esto está en nuestra legislación. Esto está en nuestra normatividad. Aquí en México tenemos un aparato productivo y de distribución de bienes y servicios constituido por un sector público, por un sector privado, sí, pero también por un sector social.
Y en la Constitución está claro, dice, es el formado por ejidos, organizaciones conformadas por trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a las personas trabajadoras y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. ¿Dónde está la duda? Aquí no hay confusión. También entre el sector privado, como decían los de Linares en el 2013, ¿no? No hay confusión. ¿Qué sí tenemos en nuestra Constitución? Claridad. Aquí nos dice que podemos participar en los términos que establezca nuestra legislación para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo de nuestro país. O sea, si en este momento, a partir del sector cooperativo, a partir de los bancos del tiempo, a partir de las formaciones cooperativistas, queremos impulsarlas para que se reconozcan como prioritarias para el desarrollo de nuestro país en este momento del COVID. No nada más se tendría que escuchar al sector privado, también se tendría que escuchar al sector social, pero también nosotras tendríamos que estar organizadas. Nosotras me refiero a las cooperativas. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. ¿Qué pasa cuando decimos, es que yo no soy empresa porque soy del sector social, pero no soy empresa porque soy cooperativa? Desde el ámbito internacional, pero también en el nacional, las cooperativas son la figura jurídica, está reconocida así dentro del sector social, la única figura jurídica de empresa reconocida en la Constitución es la cooperativa. Hay quienes me dicen, es que no es empresa, no somos empresa, porque somos alguna cosa de organización. Aquí, fíjense lo más curioso con lo que me he encontrado. Ustedes saben que tengo una asociación civil. Cuando me han invitado a dar pláticas para las organizaciones de la sociedad civil, allá con lo que me he encontrado es que las organizaciones de la sociedad civil se consideran empresas sociales. ¿Por qué? Porque regresamos al esquema europeo o de otros países de América Latina, donde como no tienen claridad en el tema de su orden jurídico, todo lo que no es público es privado, entonces ellos consideran que son una suerte de empresas sociales porque hacen cosas sociales. Y entonces ahí podemos encontrar un montón de definiciones doctrinales que meten a las organizaciones de la sociedad civil como empresas. Pero empresas no viene, la palabra empresa no viene del sector privado o de sociedad anónima. Viene con respecto del fin, el objetivo para el cual tú te estás constituyendo. Una asociación civil no es igual que una cooperativa. Son diferentes. Una asociación civil no va a perseguir fines de lucro porque su objetivo es distinto, porque está haciendo un bien social, pero no pensando en lograr que a partir de las personas que estén haciendo esta labor, pues puedan estar produciendo o realizando un servicio que le brinde una atención y cubra una necesidad, en este caso productiva, de la comunidad. Están buscando las asociaciones civiles sí cubrir una necesidad, pero es una necesidad diferente, ¿no? Y se organizan las personas y por supuesto que su figura jurídica no es de una empresa, es de una organización social, distinto de una empresa del sector social o de una empresa social. ¿Cuál es la diferencia más grande entre una empresa social o del sector social y una empresa privada o del sector privado? En las empresas del sector privado, cuya figura jurídica distintiva, aunque no la única, es la sociedad anónima, tenemos que su objeto es la ganancia. Ellas persiguen la ganancia, es su naturaleza, no es que sean malas, es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de una empresa del sector social? Lo más importante son las personas. No persiguen la ganancia. Su objetivo es que las personas que las integran mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno. Entonces, lo más importante para una empresa del sector privado es la ganancia y lo más importante para una empresa del sector social es la persona. Gran diferencia.
¿Tiene que ver con el discurso? Sí, claro, pero eso tiene que ver con una cuestión jurídica y también doctrinal. Y sí creo que es importante entrarle a hablar para hacer que se caigan mitos, pero también para explicar el por qué. Y creo, yo dudaba hace algunos años, decía, ¿por qué estudié Derecho? Debí estudiar Economía o Sociología, porque me emplomo más hasta esos lados. Pero cuando llegué al INAES y caí en cuenta de esta situación, dije, ya sé por qué tenía que estudiar Derecho. Porque si no, no hubiera entendido el por qué. Y yo también entraría dentro del tema de la confusión. Pero en México el orden jurídico se divide en tres: público, privado y social. Hay empresas del sector público, hay empresas del sector privado y hay empresas del sector social. Las asociaciones civiles no son empresas sociales ni empresas del sector social, son organizaciones sociales. Quieren hacer una función empresarial, conviértanse en cooperativa. Y justo para eso es que estoy tocando el tema, porque esa es la situación. Muchas asociaciones civiles hoy día dicen, es que ya no hay recursos del gobierno, entonces ¿de qué vamos a vivir? Pues les digo, conviértanse en cooperativa. Cambien la mentalidad. Muchas empresas del sector privado de pronto dicen, ya no puedo, no tengo manera de pagarle a las personas que trabajan conmigo, no tengo manera de pagar la renta, no tengo manera de pagar el gasto corriente, esta empresa se cierra. Con las que he podido platicar, que son dueñas o dueños de empresas privadas, les digo, sean chiquitas, medianas, grandotas, pues no he podido, pero chiquitas, medianas sí. Y les digo, conviértanse en cooperativa. Cambia la visión. No pienses en que son tus empleadas o tus empleados. Piensen que son tus posibles socios y socias. Y aquí también vale, por supuesto, pensar en la otra parte, que son las personas que están trabajando en esas empresas, porque muchas no están dispuestas a ser socias y socios. Muchas prefieren seguir siendo empleadas o empleados y recibir un ingreso seguro. Pero hay quienes no. Y aquí es un tema también de sensibilizar y de, más allá de un discurso, explicarle a las personas cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y, por supuesto, también los derechos que vas a adquirir. Y bueno, pues de esto se trata. Para eso estoy tocando el tema jurídico. Estos criterios bajo los cuales se supondría que tendríamos que estar impulsando o participando o siendo apoyadas, tendrían que estar siendo sujetos a modalidades que dicten interés público. No nada más las empresas sociales, también las empresas privadas. Es decir, se tendría que estar buscando el beneficio general, el beneficio en el aprovechamiento de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Cuando vemos que esto no está ocurriendo o que está ocurriendo de forma que se afecta a una comunidad, un entorno, un medio ambiente, tenemos esto que estoy leyendo, que ustedes están viendo en su pantalla, no me lo inventé, está en la Constitución. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, toda esta parte que ya había leído antes. Ley de Economía Social y Solidaria. Esta es reglamentaria de la Constitución. Pero, ¿qué es esto del sector social? Y me voy a tomar un poquito la atención de ponerlo porque hoy día he estado leyendo algunas, bueno, desde hace algunos meses, algunos intentos porque se reforme e incluso desaparezca esta ley de economía social y solidaria. Y hay quienes cuestionan, incluso desde el propio sector, es que ¿para qué existe esto? No tiene sentido. No debieron ni siquiera de haberla creado. Yo nada más quiero ponerlo así. Ya escucharon todo lo que es el sector social de la economía, que si ejidos, que si comunidades. Yo lo pongo así. Hagan una revisión. ¿Qué hay más en nuestro país? ¿Propiedad social o propiedad privada? ¿Ustedes qué número consideran que sea mayor? ¿Empresas sociales o empresas privadas? Aun cuando no están legalmente constituidas muchas de las empresas sociales, dejémoslos como emprendimientos sociales que no están legalmente constituidos. ¿Qué creen que haya más? La Ley de Economía Social y Solidaria es una ley que le da origen, porque el INAE se crea justo porque surge esa ley. El INAE es el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. Y ese instituto se creó porque surgió esta ley. Esta ley dijo, créese el instituto. Entonces, ¿ese instituto para qué está? Pues para
Fomentar, consolidar, visibilizar, capacitar, acompañar. ¿A quién creen? Al sector social de la economía. Todo eso de lo que hablamos. Dentro del cual están las cooperativas. ¿Qué hay en otros países? ¿Hay institutos de cooperativas? Sí, sí es cierto, sí los hay. ¿Están integrados de formas distintas? Sí. Hace poco me preguntaba un alumno, quisiera hacer una tesis, maestra, ¿qué me sugiera? ¿Qué me sugiere? Porque quiero que sea sobre este tema de economía social. O una alumna, perdón, que está cambiando ahorita su tema, nos preguntó sobre qué cambiarle. Yo le sugerí, haz un estudio comparativo del instituto que se hace cargo del fomento del cooperativismo en Brasil y lo que está ocurriendo en México. Haz un estudio para que vean, o sea, para quitarnos un poquito de retórica y pongámonos un poquito en la realidad, en cómo logramos que las personas mejoren sus condiciones económicas. Según lo que dice esta ley en su artículo 3º, el sector de la economía, que funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y el ser humano, conformados y administrados en forma asociativa para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan. Por supuesto que hubo muchas críticas para ese artículo, ¿no? Y más de quienes decían, están mal, eso ni existe, las cooperativas ni hay en México. Hubo quien me llegó a decir, el de planeación, Alejandra, dime una sola cooperativa que hay en México. Y yo, pues, Cruz Azul, Pascual, fueron las primeras que me vinieron a la mente, ¿no? Bueno, sí, pero aparte de ellas, tuvimos que hacer un diplomado para que supieran lo que era la economía social y solidaria en México, para que vieran que todavía había ejidos y que había ejidos colectivos, como el de Batopilas, por ejemplo, ¿no? Que está en Coahuila, para que conocieran que hay otros ejercicios cooperativos y después de ahí agarraron el modelo Tosepa. En fin, el objetivo del INAE, su objeto, es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía. Para eso está. Para quienes me dicen, ay, pero es que estaba para bajar recursos, ya no tiene. O sea, es política pública, no es que sea bajar recursos. Y la política pública va integrada en muchas cosas. Sé que quienes me están escuchando, muchas personas de quienes están aquí escuchándome, y si no, pues espero que muchas otras que nos escuchen después, saben de qué se trata instrumentar una política pública. La planeación, la implantación de la política pública. Va más allá y debiera ir mucho más allá de la dispersión de recursos públicos. El fin del INAE es fortalecer y consolidar al sector social de la economía, como uno de los pilares de desarrollo económico del país. ¿A través de qué? Participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. Sí sirve. Sí, sí sirve. Entonces no hay que echarlo a la basura. Pues si somos del sector, yo diría que no. Pero si tú escuchas a alguien del sector diciendo que eso no sirve, pues yo me preocuparía, porque entonces ¿a qué está representando el sector? Porque eso no me lo inventé, lo dice la ley. Alternativas dentro de las políticas públicas, un observatorio. Todo esto que estoy mencionando está en la ley, ¿no? ¿Qué es eso del observatorio? Es un sistema establecido en la propia ley que está plasmado como una herramienta para visibilizar las experiencias significativas del sector. ¿De cuál sector? Del sector social de la economía, donde están los ejidos, las comunidades, las cooperativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sector social de la economía sí es muy grande. Sí es muy grande, sí. Cuando me preguntaron la primera vez si esa ley tendría que salir o no, yo dije, por supuesto que tendría que salir, el INAE se tendría que crear, porque me decían que era muy mala idea, que mejor se quedara el FONAES, que para qué el INAES. Les dije, porque en realidad debería de haber una Secretaría de Economía Social. O sea, si habláramos de que en verdad hay una transformación, esa transformación tendría que estar visibilizada en un Plan Nacional de Desarrollo que reconociera al sector social de la economía con el peso y la envergadura que tiene. Lo demás es retórica, es discurso. Si no estamos en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces yo no veo la transformación por ningún lado. Y con esa claridad lo digo y con esa claridad lo plasmo y con esa claridad lo puedo decir porque además yo tampoco lo veía desde antes, desde la planeación y todo. O sea, creo que nadie timó a nadie. Estaba muy claro que el sector social no estaba considerado.
¿Qué es ese consejo consultivo? Bueno, es un espacio donde tendrían que integrarse las voces más representativas del sector. ¿Cuál sector? El sector social de la economía. Y entonces, ¿qué tendrían que estar ahí? Ejidos, pues sí, comunidades. Es muy difícil, Alejandra, ¿cómo metes? Bueno, pues meter las cooperativas. ¿Quiénes tendrían que estar de las cooperativas? Pues quienes integraran, y ahí nos metemos a la ley. La ley establece los organismos de integración y te dice las cooperativas, pues no están las cooperativas de producción, de consumo, están las cooperativas de ahorro y préstamo, las cooperativas que pueden ser de producción, las cooperativas que pueden ser de servicios, ya me estoy aquí haciendo engrudos yo sola. El caso es que con estas cooperativas, tú puedes integrar uniones y federaciones. Las uniones y las federaciones integran confederaciones y con las confederaciones integras un consejo superior. Claro, yo le puedo decir a José María, que es la imagen que va acá, oye, José María, formamos una figura jurídica y le ponemos consejo superior de las cooperativas o del cooperativismo. ¿Cómo ves? Tengo muchos años de conocerlos y el nombre me agrada y además ahí la ley dice que, y pues a lo mejor le ponemos así y a lo mejor si el nombre no lo está ocupando nadie más, lo podríamos ocupar. Si ya lo está ocupando alguien más, ya no. Quienes ya ha constituido alguna figura legal lo saben. Pero eso no querría decir que José María y yo, porque nos conozcamos, porque tengamos mucho tiempo trabajando en las cooperativas, podamos decir que representamos a todas las cooperativas del país, ¿verdad? Pues no. Para eso están los organismos de integración. Entonces, en el Consejo Consultivo, si no hay o si yo no veo que hay diferencias entre los organismos de integración de un sector, tendría que invitar a todos los actores que son representativos. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso yo digo, no, voy a desinvitar a los que ya estaban, pero ni les voy a avisar? Y voy a invitar a otros que se me ocurre que pueden ser a lo mejor ni representativos, pero pues hasta les va a sorprender que los invite. Y eso fue lo que me dijo el actual director del INAES. Yo le llamé y le pregunté, oiga, ¿por qué desapareció el Consejo Consultivo? No, no lo desaparecí, pero ya no están las personas que lo integraban. Y tampoco les llegó un aviso de que esto se cambiaba. Y vi una foto de que se nombraron otras personas. Me dijo, ay, sí, es que pues había que bajarle un poquito de nivel. ¿Para qué te sirve un Consejo Consultivo? Pues para darle participación al sector social. Si tú como cabeza de una institución pública me dices que le vas a bajar de nivel, ¿es para qué? ¿Para darle más participación al sector? Eso a mí sí me parece preocupante. Yo ahí sí, y por eso me dice, ay, Alejandra, es que no tienes pelos en la lengua. Pues la verdad no los tengo. Así que me dice el director, ya no te voy a decir nada. Pues no me diga nada, señor. Si usted no apoya las cooperativas y está a la cabeza de un instituto que debiera apoyarlas, no me parece ético. Y yo no me presto a la simulación, ni a la corrupción. Yo a eso no me presto. Y por fortuna no me muero de hambre. No tengo necesidad de romper mis valores y mis creencias. Así que si no me habla, no me quita el sueño. Otra de las alternativas dentro de las políticas públicas que está plasmada como obligación del INAES es que tiene la obligación de visibilizar lo que es la economía social y solidaria. Tendrían, por ejemplo, estos espacios que estar siendo visibles, todo lo que estamos haciendo. Tendría que saberse, justo para eso está el observatorio. Pero además, está por obligación de este instituto crear un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada. Y me van a decir, pero ya están haciendo los NODES. Perdón, ni en el nombre. Cumplen con lo que está mandatado por la ley. Y les voy a decir algo. Si todas las personas que me están viendo son cooperativistas, al menos creo que algo les motivará. Una persona que está al servicio público solamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido. Si yo les estoy diciendo que esto es lo que tienen expresamente permitido y no lo están haciendo, ¿qué pudiéramos estar haciendo como sector? En lugar de estarnos golpeteando entre nosotros, diciendo que si yo te dije, que si tú me dijiste, que si me miraste feo, que si yo represento más, que si tú representas menos. La realidad es que si hubiera un organismo de integración en el que estuviera todo el sector cooperativo de entrada organizado, tendríamos participación ahí y en cualquier otro espacio de política pública, municipal, estatal y por supuesto federal. ¿Estamos ahí?
No. Entonces, nos picamos los ojos entre nosotros. Y ahí vamos a los foros que hubo antes del COVID, golpeteándose entre las cooperativas. Yo, Dios de mí, o sea, pocos espacios tenemos para hablar y para decirles a los que están allá que no nos entienden qué necesitamos, dónde lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, para qué lo necesitamos. Y desaprovechamos ese espacio para decir, fulano me miró feo, sutanito no sé qué. Problemas internos de las cooperativas, desahogarlos en un espacio que no es el propio. Programas federales ha habido a lo largo de la historia de nuestro país, muchos, hay muchos. En esos programas, ¿dónde estamos las cooperativas? Tenemos por otra parte personas que están haciendo su servicio social. Tenemos también programas municipales o federales o estatales de cada entidad federativa. ¿Qué tendríamos que estar buscando como alternativa al sector? No va a venir de afuera, no hay una política pública integral que nos esté ayudando de forma integral a solucionar los problemas, no nada más de las cooperativas. O sea, no veo yo una política pública integral. Nos va a tocar integrarla. Revisemos, veamos todo lo que está, cómo está. Hagamos entre las cooperativas nuestro propio observatorio para ver dónde estamos, qué estamos haciendo, qué necesitamos para apoyarnos. De verdad, hacer redes y cadenas de valor es hoy día lo que nos va a sacar adelante. Promover e instrumentar políticas públicas integrales que vinculen las necesidades e intereses del sector social de las personas. Dice Álvaro Rodríguez que crear compañías de apoyo. Acá está. Crear compañías de apoyo y observación, claro. De las personas, mujeres, juventudes, personas en condición de vulnerabilidad, etcétera, de todas las personas. Y de la academia. Es importante incorporar a la academia. ¿Por qué? Porque tienen ya mucho trabajo, mucha incubación, tienen mucho semillero en las universidades, mucho del trabajo que hace José María desde hace muchos años. Hay muchas personas en las universidades también que podrían estarlo acompañando. Tú llegas y siembras, José María, porque eso es lo que haces, siembras conciencia, siembras cooperativismo, pero puede haber academia arropando esa semilla que dejaste en esa comunidad. Y además se requiere que haya educación e investigación cooperativista. Se requiere que haya capacitación, asesoría, consultoría organizacional y asistencia técnica. Orientadas al desarrollo de una cultura emprendedora, sí, pero que promueva a la economía social y solidaria, al cooperativismo, que promueva esta creación, fortalecimiento y consolidación de cooperativas en redes locales y cadenas de valor, con principios, valores y prácticas de la economía social y solidaria. Esto se requiere. El tema es que, por ejemplo, ahora hace poco tuve una reunión con alguien de la Secretaría de Economía y me decía que van a impulsar la creación de las empresas tipo B. No sé si ya lo han escuchado. Son cooperativas. Nada más que ellos dicen que no, porque pues tenemos tan buen vocero que dice que damos problemas, que dice, no, es que no queremos empresas que den problemas, queremos empresas tipo B, ¿no? Que tengan valores, que promuevan la primacía de las personas, que sean empresas socialmente responsables. No, es que las cooperativas no es que seamos socialmente responsables, es que esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos. Lo que tendríamos que lograr impulsar es un modelo de incubadora social. Y aquí hay algo que tenemos que tener muy claro. La sociedad en nuestro país no es pareja. O sea, no estamos igual en todas partes. Estamos en lo rural, que estamos en lo urbano, que en lo semiurbano. Cada localidad tiene sus propias circunstancias, tanto de vida, sociales, culturales, de problemática, de inseguridad, pero también sus propias situaciones privilegiadas de agua, de suelo, de tierra, incluso de aire. Entonces tendríamos que estar pensando en un modelo de incubadora que reconozca las empresas de nueva creación. Pero para esto tenemos que empezar primero, por eso empecé con la primera parte, reconociendo que somos empresas cooperativas,
Porque desde ahí hay quien dice, no, es que Alejandra, ¿cómo se atreve a decir que las cooperativas son empresas? No, pues entonces, ¿cómo les decimos? O sea, hay figuras legales y dentro de esas figuras legales hay un marco, que es el que nos arropa y que permite que hagamos cosas. ¿Cómo tendrían que estarse pensando? Con, desde y para la población y sus comunidades. Eso es lo que tendríamos que estar logrando, que se sensibilizara y se reconociera. Porque aquí hay un tema, a mí me han pedido que haga cooperativa, me dicen de pronto, Alejandra, oye, pues ahora que se venían las elecciones, ¿no? Hace 2 años y el año pasado, pues organiza menos cooperativas, ¿no? Para que aquí la gente vea que estamos haciendo cosas en mi municipio, en no sé dónde. Y yo, ok. Bueno, pues te junto aquí unas 50 personas y con ellas es cooperativa. No, es que la cosa no es así. 50 personas que no se conocen, que vienen de localidades distintas, a lo mejor del mismo municipio, pero de distintas colonias, que no tienen lazos entre sí, es complicado. Vas a formar una empresa, vas a formar un vínculo jurídico con otras personas. Tienes que trabajar primero en la sensibilización. Ese es un trabajo previo que tiene que ver con la incubadora. Pero aparte, digamos, de todo ese trabajo está dentro de las actividades que se tiene que hacer para esta creación de nuevas figuras cooperativas. Tendríamos que estar abarcando qué actividades: sensibilización, formación. ¿Qué formación? Cooperativista. Cooperativista. Sensibilización de lo que significa ser dueña o dueño de tu empresa, a diferencia de ser empleado o empleada. Tenemos que partir de ahí. Hay quienes hoy día vienen de los sindicatos y de pronto pasan al esquema de las cooperativas. Ah, bueno, como venían del sector social, entonces ya entran directo. No, porque la mentalidad, la sensibilidad que tiene una persona sindicalizada es distinta de la que tiene una persona cooperativista. No es lo mismo que de ti dependa, de tu trabajo dependa, que tu cooperativa pueda pagarte tu ingreso y el de otra persona u otras personas, de las personas que la integren, a que tú seas sindicalizado o sindicalizado y a ti te vayan a pagar y estés defendiendo tus derechos, pero la empresa sea de alguien más y a ti te va a pagar. Es distinto. Sensibilización primero, formación después, capacitación, asistencia técnica y tecnológica, asistencia organizacional. Y esto es fundamental. No es lo mismo una empresa vertical, tradicional, por pasitos, que una empresa horizontal. Y aquí hay quienes me dicen, es que, bueno, para eso requerimos administradores. Sí, ¿administradores de qué? No, bueno, pues es que no podemos ser administradores de empresa porque no nos podríamos meter con las cooperativas. No, sí necesitamos administradores de empresas, pero de empresas sociales, de empresas del sector social, que reconozcan que somos distintas, que tomamos decisiones de forma democrática, que somos autogestivas, que nos preocupamos primero por las personas y luego por el entorno. Y esto es una realidad muy distinta. ¿Necesitamos asistencia técnica y tecnológica? Sí. Hay quienes dicen, ah, bueno, son cooperativas, ya aquí está, te damos tanto dinero, pero nunca me enseñaron cómo se ocupa la maquinaria. Y ahí tienes, pueden ir ustedes, los invito a que vayan a cualquier estado a buscar a las personas que recibieron recursos públicos y que compraron maquinaria, y mucha de esa maquinaria está ahí guardada. Sí la compraron, pero nunca la supieron ocupar. Ay, pues total eran cooperativas. Y hay quienes me dicen, de muchos sexenios y también de este, porque eso no cambia. Ay, pero es que las cooperativas tienen que ser chiquitas. Nada más es para que la gente no se muera de hambre. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Si precisamente se trata de que las personas nos podamos reconocer como lo que somos, lo más importante. ¿Por qué nada más tendríamos que estar reconociendo que una cooperativa serviría para que las personas no tuvieran la necesidad de a lo mejor pedir una asistencia social y que puedan ser autónomas? Fortalecimiento sería la siguiente etapa de este modelo de incubadora, donde se hagan estudios, diagnósticos, financiamiento y crédito organizacionales, tecnológicos, de mercadotecnia, financieros, de planeación autogestionaria. Ah, entonces primero es crearla y luego la fortalezco. Pues claro,
pero tienes que crearla desde que la reconoces. Aquí yo felicito a mis compañeros del Politécnico porque sé que han hecho un gran trabajo, pero cuando ellos comenzaron a capacitar cooperativas, no tenían ni idea de lo que eran las cooperativas. Las cooperativas tienen su propia y especial naturaleza. Es como decir, cualquier abogado o abogada va a saber qué es una figura jurídica de cooperativa y cómo se constituye. Pues no. De la misma forma, no porque estés en la academia vas a reconocer cómo, o si eres administrador de empresas, no por eso vas a saber cómo ayudar y acompañar y dar esta asistencia organizacional para que las personas sepan cómo llevar una administración horizontal y no vertical. Y bueno, pues la consolidación, hoy aquí ya está interesante, porque esta consolidación, ¿cómo está? Consolidación de redes locales y cadenas de valor, donde logramos o logremos brindar el apoyo para integrarse a redes locales y cadenas de valor regionales, estatales, nacionales y, ¿por qué no?, globales, internacionales. ¿A partir de qué? De principios, de valores y de prácticas de la economía social y solidaria, porque hay cooperativas en todo el mundo. ¿Por qué no lograr, desde un mismo sector, ir armando estas redes y cadenas de valor? Y por supuesto que también a lo mejor lograríamos involucrar a otras empresas que no estén dentro de nuestro sector en nuestras redes para poder comercializar. Pero aquí lo primero es hacerlo entre pares, entre toda una cadena productiva del sector social de la economía. Pero esto se haría o se lograría hacer con una mirada hacia que las cooperativas sí podemos ser grandes y crecer. Si yo veo a las cooperativas como algo pequeñito, no nada más porque es para gente muy humilde, pues difícilmente voy a pensar en una política pública que pueda favorecer a todo el sector. Solicitudes validadas por la incubadora social. Aquí esto es lo importante, o sea, la incubadora va a validar qué solicitudes van a entrar a fortalecimiento y cuál es a consolidación. Y a partir de esto surge un banco de proyectos. ¿Qué es eso del banco de proyectos? Bueno, pues el banco de proyectos no es otra cosa que encontrar cuáles son estos, digamos, estos nuevos bebés, estas empresas que pueden seleccionarse para el tema del apoyo en el financiamiento, para ser acompañadas en la gestión de apoyo y financiamiento. Por supuesto que si esto lo lográramos ver dentro de una política pública institucionalizada, bueno, pues sería magnífico. Pero yo les estoy proponiendo que este modelo, que todo esto lo hagamos nosotras y nosotros desde el sector. Y aquí para lograr hacerlo, podríamos estar viendo que esta propia incubación que nosotros y nosotros logramos hacer, este apoyo y este acompañamiento que normalmente da muchos de quienes estamos aquí, nuestras organizaciones, nuestras cooperativas, brindan ese acompañamiento y ese apoyo para buscar financiamiento. Aquí el asunto está en buscar fuentes internacionales de financiamiento, fuentes dentro del sector privado que pueda financiar estos acompañamientos o estos ejercicios del sector social. ¿Por qué? Porque también hay un entorno del sector privado que está viendo con preocupación la situación económica del país, así que pudiéramos a lo mejor lograr encontrar estos apoyos. Pero aquí hay algo importante, tenemos una banca social. ¿Cuál banca? ¿De quién nos hablas? De las cajas de ahorro y préstamo. Esas cajas actualmente están impedidas para dar financiamiento a otras cooperativas. Me parece que es buen momento, ahorita que es proceso electoral, de hacer una vinculación, una suerte de estrategia dentro de las cooperativas para pedir y comprometer a las y los candidatos a la Cámara de Diputados de entrada para que nos apoyen, para que las cooperativas de ahorro nos puedan prestar al resto del sector cooperativo. Pero además, es un buen momento para que nos quiten de cargas que no debiéramos de tener, de impuestos y con el tema de la seguridad social. Porque muchas, bueno, no sé quiénes que estén formando cooperativas. Y el problema con el que se encuentran muchas cooperativas de nueva creación es justamente que con trabajos tienen para salir con sus gastos normales, corrientes de cualquier empresa, como para de pronto además tener la necesidad de pagar seguro social para todas las personas y luego aparte el tema de los impuestos.
porque cada una de las personas que se van a dar de alta como socios y socios de la cooperativa tienen que estar dadas de alta en Hacienda y luego das toda tu empresa, la das de alta en Hacienda. Entonces, lo que pasa en la práctica, lo que ocurre, que se ha convertido como en una práctica generalizada, es que muchas se quedan con el registro ante la autoridad municipal, fundamentalmente, porque cuando lo hacen ante la notaría luego las da de alta casi de inmediato. Pero si no, también con la notaría, y ya no se dan de alta en Hacienda, y ya no dan el siguiente paso tampoco para dar el aviso al Seguro Social. Entonces, bien, no debiera ser, pero vienen operando como de forma irregular cuando no debiera ser el caso. ¿Por qué? Para cualquier empresa, en cualquier parte, y en otros momentos de la historia mexicana también, se han dado exenciones para no darles un gravamen más alto cuando van haciendo. En este momento estamos viviendo una situación de crisis, una situación crítica. Muchas personas están viendo y buscando la necesidad de reorganizarse. Muchas personas perdieron su empleo y muchas otras están haciendo lo posible por no cerrar sus negocios. Hay muchas microempresas, pequeñas empresas, que no han cerrado porque en la práctica ya están operando como cooperativas. Ya les dijeron a las personas que antes eran sus empleados y empleadas, no tenemos para pagarles. Vamos a ver cómo sobrevivimos y de lo que salga, pues vamos sobreviviendo entre todas y todos. Ya lo están tomando decisiones de forma democrática, están resolviendo las situaciones de forma colectiva, ya están cooperando entre todas y todos para ver y pagar el gasto corriente de su pequeña o microempresa. Ya son cooperativa. Pero cuando les digo, constitúyanse, me dicen, no, tendríamos que gastar más. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Comprometer. Y fuera discursos. Porque me ha tocado a mí hablar con una diputada particularmente que además se va a reelegir. Cuando le dije el tema del Seguro Social, me dijo, ¿cómo te atreves? No les vamos a quitar derechos sociales adquiridos a los cooperativistas. Y dije, no, no quiero que le quite derechos a nadie. Quiero que nos garantice el derecho a sobrevivir. Y todavía no estábamos en pandemia. ¿Por qué? Porque yo he platicado y le dije, no me crea a mí, pregúnteles a las personas que tienen una cooperativa cómo viven el tema de la seguridad, de tener que pagar el seguro social. Y luego me dijo, aunque pudiéramos hacer algo, no, porque es la manera de medir el número de empleados que hay. Le dije, es que en una cooperativa no somos empleados y empleadas, somos socios y socias, somos dueños y dueñas de nuestra propia empresa. Entonces, pues aquí es muy importante que estemos unificados como sector y que podamos acompañar, que se puedan crear nuevas cooperativas en nuestro país. Y si se va a reformar, hay una propuesta, les decía yo creo al inicio y me corté porque me seguí con mi propuesta que me encanta, por supuesto. Además no está inventada, viene por supuesto de la experiencia práctica operativa que viví con José María, pero también de la experiencia que viví dentro de una institución de gobierno, pero también de la experiencia que me he tocado vivir ahora con cooperativas o con formación de cooperativas, fundamentalmente de mujeres y de personas jóvenes. Y por supuesto con una visión del tema de los ejidos y de las comunidades que me ha ayudado a sensibilizarme mucho más de las necesidades que se tienen en nuestro país. Porque he tenido la gran fortuna, la gran suerte de haber recorrido todo el país y escuchar estas experiencias de primera mano, de la voz de quienes las están viviendo. ¿Por qué no quieren estar organizados? ¿Por qué no quieren trabajar con otras personas? ¿Por qué preferían darle a muchas personas su credencial de elector a una organización que a lo mejor no les llevaba nada? Y bueno, aquí el tema está que si se viene una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, si desaparecen el INAES y crean un nuevo instituto de cooperativas, pues aquí el punto está en que esto sirva para fortalecernos y no para debilitarnos. Que si se va a crear una nueva figura jurídica que son las empresas B, primero escuchen qué son las cooperativas, pero de la voz de las personas cooperativistas, no de alguien que dice que las cooperativas damos problemas, porque eso sí es delicado. Y aquí el tema está no en generar protagonismos, no en que yo diga fulanita, fulanito, no, generar sensibilidad, cooperación, cooperativismo. Ser cooperativista es eso. Si yo digo yo, estoy perdiendo de vista que no soy yo, es la colectividad. Somos todas y somos todos. Posibilitar que las cooperativas puedan apoyarse entre sí
e incluso apoyar a otras personas morales, tanto del sector público como incluso del sector privado, es hoy una necesidad mayor que la que era antes del COVID. Es inconcebible que México sea el único país de todas las legislaciones que yo he revisado que no permita que las cooperativas podamos apoyarnos entre nosotras. Y me van a decir, claro que sí se permite, Ale, no. Porque la ley en México es clara y dice que las cooperativas se forman entre personas físicas. Si tú vas a ser socio o socia de otra cooperativa, tendría que decir que entre personas. Con que dijera entre personas ya podríamos asociarnos. Y para que te pueda prestar una cooperativa de ahorro y préstamo, tienes que ser persona física en términos de lo que dice la ley. Para que pudiera prestarle a otra cooperativa, tendría que estar autorizado que sea socio o socia a una persona moral, porque una cooperativa de ahorro y préstamo solo le presta a sus socios y socias. Esa es la realidad, lo demás es discurso. Y si tú me dices, bueno, pero ahorita ya salió un acuerdo y ahorita por un año, ¿y por qué un acuerdo y por qué por un año? Reformen la ley. Y si van a sacar una nueva ley que reconozca que nos tenemos que apoyar entre nosotros, ¿por qué es el único país que dice que no? Porque hay una mirada hacia las cooperativas como chiquitas, no como grandotas. Porque ese dinero que no permiten que nos financien a las cooperativas de producción o de consumo, ese recurso, por ley, por disposiciones jurídicas de las cajas de ahorro y préstamo, se va a la banca privada. ¿No es absurdo que las cooperativas, las personas cooperativistas ahorremos y nuestros ahorros se tengan que ir a la banca privada? Así está. Eso es lo que dice. El discurso es discurso. Esta es la realidad. Por supuesto, es importante incluir la perspectiva de género. Aunque las cooperativas vivamos la perspectiva de género, es importante reconocer las situaciones que llevan a que muchas mujeres no quieran estar ocupando los cargos directivos dentro de las cooperativas. No es porque no les guste, como me decían unos compañeros en Chiapas, es porque no les da el tiempo, porque tienen otras cosas que hacer. Si las cooperativas logramos permear, permearemos en mucho más que nada más la cooperativa. Permearemos también en un tema de igualdades y de cero violencia en nuestro país. Facilitar el fortalecimiento, promoción, desarrollo y unidad del sector cooperativo del país. Para facilitarlo, no promuevo que se dividan. Si yo digo, no te escucho a ti porque te escuché a fulano, no, me tienes que escuchar a todo el sector, porque eso es facilitar nuestro fortalecimiento, ayudarnos a sentarnos y a llegar a acuerdos respetuosos, amigables, solidarios, cooperativos. Ampliar la regulación de derechos, obligaciones, principios, valores y prácticas cooperativas, sí, pero orientadas al desarrollo de la economía social y del cooperativismo. Eliminar, es importante que se elimine esa visión asistencialista de les doy porque son pobrecitas, les doy porque estoy chiquitas y las quiero hacer dependientes de que si yo no les doy, no van a sobrevivir. Esa visión es una visión clientelar que no fortalece al sector cooperativo. Es muy ejemplificativo cuando llegas a dar una capacitación y te dicen, sí, pero a mí nada más explícame cómo se llena la regla de operación para bajar el recurso. O cuando te invitan a conocer su cooperativa y tú te das cuenta que no hay cooperativistas en la cooperativa, pero sí bajaron el recurso. Eso no es cooperativismo. Y esa visión clientelar, sé que suena bien y de eso ha vivido mucha gente y no lo cuestiono, simplemente no lo comparto y no es parte del cooperativismo, ni tendría que ser algo que estemos fomentando. Sí necesitamos financiamiento, pero con una visión a lo grande, no con una visión de dependencia y asistencialista, de te doy para que no te mueras de hambre, para que sobrevivas, para que me pidas para la que sigue y sigas dependiendo de mí. Justo eso es la diferencia, eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que sí permitir el desarrollo y fortalecimiento de las empresas cooperativas a partir de la creación, desarrollo y consolidación de redes y cadenas de valor locales, regionales, nacionales e internacionales. Actualmente, ¿qué estamos haciendo como sector? Perdón, aquí hay un comentario. Crear compañías de apoyo y observación. Sí, Álvaro, coincido contigo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sector social de la economía? Actualmente, muchas y muchos estamos participando en redes, a partir de Facebook, sobre todo, pero también hay quienes están ocupando el Instagram, hay quienes están ocupando WhatsApp y algunos otros espacios para lograr comercializar sus productos.
Cuando la pandemia el año pasado de pronto nos obligó a estar en casa, muchas personas no tenían manera de comercializar sus productos y muchos productos que estaban subiendo de precio en algunos lugares, en otros lugares, de pronto escasearon. Y mientras que en algunos lugares se echaban a perder, en otros lugares subían de precio. La manera más práctica para muchas personas fue armar redes virtuales para comercializar sus productos, armar catálogos de productos virtuales. Independientemente de que algunos los siguieron manteniendo en físico, los detuvieron un tiempo y los han vuelto a sacar, han seguido manteniendo sus catálogos virtuales o sus grupos virtuales para la comercialización de sus productos, e incluso tianguis virtuales. Estos y muchos otros ejercicios los podemos encontrar en nuestras redes sociales, pero aquí el asunto está cómo logramos que todo eso se convierta en algo estructurado, integral y que nos fortalezca como sector. Creo que me pasé de tiempo, les agradezco mucho su atención y perdón si me apasioné de más, pero sí, el tema me apasiona mucho. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestra Alejandra Cimental. Pues no sé si a manera de conclusión pudieras aprovechar 5 minutos más a manera de conclusión sobre tu exposición. Sí, pues para concluir yo quiero decirles que aspiro a que como sector logremos estar unificadas, unificados, al menos podemos tener distintas formas de pensar, pero al menos con un eje en común, fortalecernos y vernos como un posibilitador real para que las personas puedan aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Y sobre todo en este momento que estamos pasando por una pandemia que se está llevando o ya se llevó a muchas personas y que está haciendo que otras tantas cambien totalmente con su esquema de vida. Que logremos que esa transformación sea lo más amigable posible para las personas. Que logremos dejar una semillita para las nuevas generaciones. Que vean en el sector cooperativo una realidad y una posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida. Esa sería mi conclusión. Le digo, lo espero. A lo mejor es un sueño, pero sería mi expectativa. Y por supuesto que me sumo a los proyectos que ustedes quieran organizar y espero que cuenten conmigo como una amiga y una aliada del sector cooperativo mexicano e internacional, si se pudiera, ¿verdad? Gracias, gracias, Alberto. Al contrario, maestra Alejandra Cimental, muchas gracias por tu exposición. Voy a utilizar una palabra que a lo mejor genera confusión, pero siempre tus exposiciones son incómodas. Son incómodas, pues, porque precisamente tocas aspectos que muchas veces, en otros casos, caen en la retórica, en la demagogia, en un discurso que suena vacío, ¿no? Y tú siempre con tu sinceridad aportas bastante. Seguramente el doctor Marco Murrieta te va a tomar la palabra porque a esta propuesta que haces de contribuir, porque actualmente ya se tiene un proyecto de una nueva constitución en donde se está abordando el tema también de la economía social y solidaria. Prácticamente es un título con 6 capítulos y me parece que alrededor de 15 artículos, 18 artículos sobre este tema. Pero bueno, ya será cuestión ahí del compañero Marco. Ya le estaremos invitando también al de diálogos constituyentes. Exactamente, pero para llevar un orden, está pidiendo la palabra el compañero José María Rivas, posteriormente el profesor Joel Romero. Son 2 intervenciones, si nos permite, Ale, tal vez vengan algunas preguntas, atendemos estas 2 intervenciones y si hay pregunta, agradeceríamos la pudieras contestar. Adelante, José María Rivas. Felicidades, Alejandra. Excelente tu presentación y tu visión del cooperativismo, que demuestra que has estado pendiente de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana relacionada
con el cooperativismo y la economía social, desde luego. Coincidimos en muchas cosas de lo que tú acabas de decir, ¿no? Muchísimas. Entre otras, te quiero hacer un comentario, porque tenemos algo parecido de lo que tú estás proponiendo, que nosotros le llamamos tianquisco, ¿no? Un grupo de compañeros que estamos muy interesados en la cuestión cooperativa, estamos promoviendo algo relacionado con lo que tú acabas de mencionar en ese sentido comercial. Algunas cosas un poco me sacan del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Uno de ellos es el Consejo Coordinador Cooperativo. Te invito a una reunión, la voy a planear la próxima semana, para que a las personas que están en este consejo, que están relacionadas con el cooperativismo, platiquemos un poco contigo al respecto de tu propuesta, de la cuestión de unir a las cooperativas y para poder desarrollar un proceso cooperativo y social, ¿no? Me pareció interesantísimo muchas de las cosas y los puntos que tú tocaste. Hay que sentarnos a platicar un poco al respecto de eso. Una de las cosas que sí me sacan un poco del proyecto que nosotros estamos impulsando es el depender del Estado para el desarrollo cooperativo. Nosotros estamos en un proyecto en el cual, sin tener que depender del Estado, estamos propiciando que en un futuro hay un intercambio muy poderoso entre empresas cooperativas cuando terminemos de entender lo que realmente es el cooperativismo. Y esto mezclado con la economía, desde luego, totalmente hablando de una economía real, que le llamamos de equivalencia, ¿no? Entonces, estoy muy encantado por haberte escuchado. Fue tu presentación excelente y nos comunicamos la próxima semana. Necesitamos sentarnos a platicar junto con otros compañeros, incluido Marco, porque él tiene una idea excelente relacionada precisamente con lo que te estás proponiendo. Así que a ver cómo hacemos para integrarte al proyecto correspondiente, ¿no es cierto? Pero ya lo platicaremos con más calma la semana. Pero excelente tu presentación. Y muchas gracias por tu participación y por el tiempo que nos diste. Al contrario, muchas gracias y más que puesta. Muchas gracias, José María. Ale, gracias. Adelante, profesor Joel Romero. Sí, muchas gracias. Maestra Alejandra, pues un gusto volverla a encontrar en un evento académico. Y pues yo lo que quiero solamente agregar a su amplia ponencia es que, pues sí, todas las vertientes que hoy nos explicó, que nos damos cuenta que son pues demasiado complejas, dependemos de la sensibilidad del servidor público en turno, para empezar, para que su equipo de trabajo acepte sensiblemente propuestas como las suyas, que ya tenían un marco referencial mayor. Y bueno, si eso sucediera, yo creo que la parte de difusión es importante dentro de la página del INAES, donde una serie de documentos y sobre todo lo que sería el sistema de información de lo que implica los diversos tipos de economía social, como lo es los ejidos de éxito, donde el cooperativismo viene pues ya de una manera creciente y que son grandes productores o inclusive cajas de ahorro también, o bien las comunidades que de forma anterior al documento central que tenemos es el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018. Tiene un diagnóstico, tiene líneas estratégicas, tiene toda una serie de guías que ya en este nuevo gobierno tendríamos que actualizar.
Entonces yo creo que la parte pues, que a usted le corresponde es hacer un libro, que sería lo primero como para poder centrar todas las problemáticas y luego ver de qué manera otros profesionales podríamos colaborar en gran medida para que esto se unifique y que haya una memoria, en este caso, una memoria en forma de libro que sea la guía para que podamos a otros niveles ir consolidando desde abajo este tipo de información. Bueno, pues finalmente el Sistema Nacional de Incubación de Empresas, el Sistema Nacional de Ejidos o de Comunidades, muy desde de la esencia de los profesionales diversos que participen en este quehacer, pues finalmente nos darían lo que tanto estamos buscando y lo mucho que estamos tratando de hacer alrededor de este tema. Pues más que nada esa es mi opinión, que no estamos en cero, hay gente con mucha iniciativa como usted y también mis compañeros que cada 8 días aquí nos estamos viendo y que por el otro lado nuestros alumnos están ávidos de este tipo de información y ciertamente con los diplomados, las maestrías que hay alrededor del sector académico, pues también tengamos esa disciplina de estarlo revisando para ir haciendo propuestas pues de vanguardia. Y lo más preocupante el día de hoy, la noticia falsa de que el programa Sembrando Vida, a la ligera se opinan los grupos de poder acerca de que pues es un fracaso cuando realmente lo venimos estudiando desde un principio y sabemos que los árboles intercalados en pendientes de 5 o 10 de por ciento y con las coberturas forestales no es eso lo que nos predican los que comentan que el programa es un fracaso. Es todo lo contrario y justamente que este programa viene por el lado del cooperativismo de los ejidos. Pues muchas gracias, es un asunto, mi opinión es complementaria y pues gracias por su ponencia y felicidades también a mis compañeros por estas enseñanzas. Gracias. Muchas gracias, Joel. Claro que sí, vamos a seguir escribiendo. Gracias. Vienen 2 intervenciones más de Pati Hurtado y posteriormente Elisa Pérez. Adelante, Pati Hurtado, bienvenida. Gracias, buena noche para todos. Pues comentario básicamente en función de felicitar a Ale. Excelente ponencia, de verdad que este espacio ha sido promotor de escuchar a gente de tu calidad, no solo humana, sino déjalo informativo, lo que pugna para ser formativo. Y muchas de las exposiciones que hemos compartido precisamente en este espacio han sido parte de este crecimiento que implica todo un compromiso, toda una responsabilidad para aquellos que de manera pues abierta trabajan una cooperativa. Entonces, es un gusto escucharte. Yo difiero un poco con relación al adjetivo que dio Alberto hace un momento. No me pareció nada incómodo, al contrario, creo que necesitamos oír más de esto, Ale. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Gracias. Gracias, Pati. Adelante, profesora Elisa Pérez. Muchas gracias. Buenas noches y muchas felicidades, maestra Alejandra Jiménez. Perdón, Yasmín. Alejandra Yasmín. Mire, le quería preguntar que, como usted dice que tiene la oportunidad de estructurar algo para que las cooperativas funcionen de una manera más adecuada, y que para no, bueno, estamos dependiendo del Estado para que estas cooperativas estén calificadas o cualificadas. Entonces, en la actualidad, ¿qué riesgos legales tendríamos por el momento, en este momento histórico, en este momento legal, para poder constituir cooperativas que estén actuando sin necesidad de hacer tantos gastos ni hacer tantas solicitudes de préstamo, de forma que no tengamos que acudir
a instancias extranjeras o instancias de gobierno, sino entre nosotros mismos. ¿Cómo podríamos hacer? Por favor. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Elisa. Pues mira, en este momento nos podemos prestar entre nosotros, pero yo coincido con José María que lo idóneo es que entre nosotras como sector cooperativo nos podamos ayudar las cooperativas. Y para que las cooperativas de ahorro y crédito nos puedan financiar, las de ahorro y préstamo nos puedan financiar a nosotras, tenemos que modificar la ley. La Ley General de Sociedades Cooperativas dice que las cooperativas solamente nos podemos asociar entre personas físicas. Y para que una cooperativa de ahorro y préstamo te pueda prestar, tienes que ser socia. Si solamente puede tenerte socia a ti como Elisa, entonces no le puede prestar a tu cooperativa, te presta a ti. Y muchas personas así lo vienen resolviendo dentro de sus cooperativas, pero sí se convierte en un problema, porque si la cooperativa por alguna situación decide que no, o tú decides irte con los dineros, o sea, digamos que no tendríamos por qué tener este tipo de situaciones tan delicadas. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? O sea, en este momento, ¿qué podemos hacer? Apoyarnos entre nosotros como lo hemos venido resolviendo. ¿Qué podemos hacer? Yo sugiero que hagamos compromisos con las y los candidatos en este momento para que en cuanto lleguen nos apoyen a modificar la ley. Y quienes ya están en este momento ocupando un cargo como diputadas o como diputados, hacerles partícipes de nuestra inquietud de qué es lo que queremos que reformen, porque si reforman y le cambian otra cosa, ¿qué sentido tiene, no? Y lo único que estamos pidiendo es que nos dejen a las cooperativas ayudarnos entre nosotras, que jurídicamente no nos pongan trabas, porque si en este momento una cooperativa de ahorro y préstamo te presta a ti como cooperativa, se mete en un problema y le van a poner una sanción. Sanciones que además pueden llevar a la quiebra de la cooperativa. Y esa regulación también es sumamente arbitraria para la naturaleza de la cooperativa. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero sí, aquí lo más importante es que quienes lleguen se comprometan con el sector a que nos van a ayudar. Y quienes ya estuvieron y no nos apoyaron, pues decirles, no nos apoyaste, ¿cómo quieres que ahora te apoyemos? Comprométete con el sector. Pero nos toca, creo que más allá de peras o manzanas, es un tema de reconocer quiénes somos como personas. O sea, yo, Alejandra, tengo un valor como persona y por lo tanto mi voto vale, porque valgo yo como persona. Y como valgo, entonces puedo pedirte a ti, Elisa, que eres candidata, que me cumplas y después exigirte si no me estás cumpliendo. Pero es un tema de ir como en pasos y en escalada. Esa es la autogestión que promueve el cooperativismo y yo creo que es a la que le tienen tanto miedo. ¿Y usted podría hacer una redacción de algún documento para enviarlo y nosotros firmarlo para enviarlo al Congreso? Ah, pues sí. Nada más con ese articulito, por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Qué linda. De nada. Cuenten con el documento. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, compañeros, compañeras? Parece que... Elisa tiene la mano levantada y facultado ya. Joel. No, es que no la bajaron, Marco. Bueno, pues ya. Sí, ya la bajaron ahora sí. ¿Alguna intervención? Si no, si me lo permites, tratando de conjuntar lo que acabas de exponer, Ale, y poner el calificativo de incómodo, porque tus comentarios a veces nos sacuden. A veces pensamos que el camino que vamos o la idea que estamos construyendo es la correcta y a veces nos metes freno para meter una reflexión, un análisis para ver si realmente vamos por el camino correcto. Yo últimamente he tenido la oportunidad de revisar el marco jurídico y efectivamente yo lo he señalado en otros foros. Actualmente el marco jurídico que se desprende del artículo 25 constitucional, lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Economía Social, es una base legal
que está muy centralizada, fomenta mucho la centralización del poder al momento de que le dan mucho peso al Consejo de Administración, a la presidencia del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, y muchas veces ya en los hechos en las cooperativas hay algunas que incluso el presidente del Consejo de Administración maneja la cuestión de la educación, cuando sabemos por ley que debe de haber una comisión autónoma, independiente, que lo promueva. Entonces, sí yo veo en la mayoría de las cooperativas, por lo poco que he conocido, que no hay procesos internos de democratización en la toma de decisiones. Muchas veces, ante este llamado que se hace a la unidad, yo creo que es viable este llamado a la unidad, pero seguramente dentro de las cooperativas hay distintas corrientes, y no solamente en términos ideológicos, sino de intereses económicos, que no permiten esa unidad. Digo, va a haber unidad de cooperativas en torno a eso, ese tipo de intereses, unos muy enfocados, muy gremiales, y otro tipo de intereses que, bueno, en mi caso lo que buscamos es la democratización en la toma de decisiones. Entonces, pues sí veo complicado estos llamados a la unidad. Habría que ver que sí se puede hacer esta unidad, pero pues, tratando de identificar el perfil de ciertas cooperativas. Yo en este andar de las cooperativas, pues yo me he identificado con muchas cooperativas, principalmente las que trabajan desde abajo, ¿sí? Las que trabajan, lo señalaste en un principio, quienes pues tienen la sensibilidad y buscan sensibilizar a los compañeros que tienen interés en las cooperativas. Creo que ahí se debe de dar la comunicación, buscar esa identidad colectiva, esos intereses colectivos, pero siempre escuchando a quienes más lo necesitan, es decir, quienes piden una orientación sobre esto que tanto se menciona de los principios cooperativos, pero que a veces en los hechos no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario en cuanto a tratar de ser realistas en estas intenciones, en estas metas de llamar a la unidad. Sí, estoy yo totalmente de acuerdo, pero pues definitivamente hay con ciertos sectores que eso no va a ser posible, ¿no? Ese sería mi comentario, Ale, nuevamente agradeciéndote la atención. No sé si hay algún otro comentario. Adelante, Jesús Amos Urrutia. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, yo quiero tratar dos aspectos. Uno, para mí el problema más grave de las cooperativas es lo que ya comentaba Alejandra, tener cooperativistas. Ese es lo más difícil. Y yo es donde me he encontrado los principales problemas. No hay personas con las intenciones de ser cooperativistas. Todo el mundo piensa en que va a una cooperativa y alguien le va a decir lo que va a hacer. No somos todavía personas responsables, por desgracia. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, yo también tengo una tendencia a deshacerme de toda la cuestión legal que nos está enfermando. Y yo propongo, para ayudarnos, algo que hacíamos hace muchos años en muchos bancos y en almacenes nacionales, que era, ¿qué necesitamos? Y tener listas detalladas de lo que necesitamos. Y por otro lado, a todos los que quieran formar cooperativas o ya tengan cooperativas formadas, ¿qué producen? De modo tal que empecemos a lograr intercambiar entre lo uno y lo otro y no estemos dependiendo de mercados ni de nada de eso, sino tener qué se necesita por un lado y qué producimos por el otro. Y poco a poco ir ajustando lo que se produce a lo que se necesita, y ahí tenemos a todos digamos, en el mercado actual, ahí tenemos a todos los clientes. Yo me acuerdo que yo compraba a través de unas listas y era fabuloso porque conseguía precios mucho más bajos que en cualquier parte,
y el que nos proveía, pues tenía una maravilla porque sabía que íbamos a consumir porque le estábamos haciendo los pedidos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, ya José María habló del Cococo. Una de las cosas que queremos ahí es promover cooperativas, o sea, parte de lo que tú haces ahorita en tu chamba, o sea, lo que sería la generación o la producción de nuevas cooperativas. En fin, pero ese es mi punto de vista, el punto de vista de la creación, de la formación de cooperativistas, y por otro lado, la forma de ayudarnos unas cooperativas a otras, ¿verdad? A través de las famosas listas. Y tercero, pues que esto también sería una materia para interesar a cooperativas a integrarse y a unirse y trabajar juntas. Ese es mi comentario. Gracias. Y perdón, felicidades Alejandra, me gustó mucho todo lo que nos platicaste y por más que uno no esté de acuerdo o esté de acuerdo, siempre nos ilumina información como la tuya. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús Amosurrutia. Vi como que querías comentar algo, mi estimado doctor Bermúdez, o estabas hablando por ahí por otro lado. ¿Quieres intervenir? Gracias. Sí, Adelante. muy rápido. Bueno, estaba escuchando un poco allá en el Face y después me vine para acá. Pues felicidades por esa charla, muy interesante. Y lo que yo quería participar era un tanto hablando de las experiencias que son tan diversas. Digo, hay tantas experiencias, algunas en el movimiento cooperativo, en la cooperativa en sí, en la vida interna de las cooperativas, que realmente se trata de seguir modelos, pero realmente la vivencia, lo que sucede en el interior, pues llega a ser único, pues es único. Y entonces, pues quizá esa parte sea de fortaleza, y cuando hacemos el diálogo entre las cooperativas, que es tan interesante, pues entonces hay un fortalecimiento como tal. Por ejemplo, he estado en diálogos de la Unión de Cooperativas en Tacámbaro, que seguramente han ubicado ustedes, Tacámbaro, Michoacán, que son muchas cooperativas, no sé, ahorita han de ser unas 60 cooperativas en una zona geográfica corta, ¿sí? Donde hay cooperativas de todo y para todo prácticamente, y hay un centro intercooperativo, un centro Owen, donde cada quien va compartiendo sus experiencias que son muy ricas, ¿sí? Y realmente cada uno vive, decía, su propia experiencia, pero todos buscan ese elemento de ayuda mutua para, a pesar de que ellos tienen ahí lo que es una caja de ahorros para apoyarse financieramente entre sus propias cooperativas y otras que también piden desde el exterior. Esta experiencia es muy provechosa porque van resolviendo de alguna manera, a partir de los acuerdos en su consejo de administración de la cooperativa de ahorro, de manera práctica, cómo se solidarizan para apoyar otra cooperativa. Sin embargo, como bien decía Alejandra, raya con la ley, ¿sí? Porque, bueno, ahí más bien es un acuerdo del consejo como un de solidaridad, como un donativo, como un qué sé yo, pero realmente es un tanto diferente a lo que realmente ocupamos en el cooperativismo en todas partes. Y decía que cada una vive su propia experiencia porque ahí, por ejemplo, se convierte la unión en un centro de intermediación, cuando a veces hay algunas inconformidades en alguna cooperativa, para buscar siempre, buscar que se viva la democracia como tal, como está pensada y está escrita, ¿sí? Y realmente el movimiento creo que se fortalece de esa forma cuando entramos con el respeto a los valores del cooperativismo, a cuidarnos entre sí y cuidar los ejes, los principios, desde luego, tal y como están estipulados, y darle esa vida con ese gran sentido humano que son las cooperativas. Entonces creo que hay muchos temores porque también hay muchas experiencias no gratas, no tan buenas,
como la que tú mencionabas, Alberto. Desde luego es un temor de lo que llegue a suceder en alguna cooperativa, con la creencia, quizá porque hemos visto que también hay muchas cooperativas que se centra el poder en un consejo de administración y a veces ni siquiera en los 3 o 4 o 5 del consejo, sino en una persona, ¿sí? Aquí en esta misma región de que les hablo, he visto nacer cooperativas y he visto saber que mueren. Y mueren porque justamente el presidente del consejo de administración se aprovecha y se vuelve prácticamente el dueño como tal, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues a la vuelta de 2, 3 años, llegó a su fin la cooperativa. ¿Por qué? Porque se rebelaron los demás, ¿sí? Hicieron caer, se bronquearon, se enfrentaron entre ellos mismos y lo que pasó fue que la cooperativa murió. Y son los riesgos que pasa. Por eso decía que el gran valor de las cooperativas es no caminar solos, ¿sí? Sino caminar en conjunto, porque unos a otros se van cuidando, nos vamos cuidando, ¿sí? Y se hace escuela. En este caso, esta unión de cooperativas que les digo, hay un centro de formación, de capacitación, que sirve para todas las cooperativas, a tal grado que si alguien va a ingresar a una cooperativa, lo mandan al centro Owen, que es el centro de capacitación de todas las cooperativas, sostenido por todas. Y entonces tiene que pasar necesariamente el curso, ser dictaminado, como aprobar un examen, toda una serie de varias semanas, para poder decir, bueno, está listo, ya tiene su documento y ahora sí le pueden dar acceso, si es que la asamblea de tal cooperativa lo admite, pero sin ese documento que aprobó el curso, sí, que está dictaminado, pues no le dan acceso a las cooperativas. Las cooperativas van cerrando, desde luego, sus puertas así a gente que va con otras intenciones. Entonces, realmente las experiencias son tantas, son tan diversas, y creo que la alternativa es justamente cuidarse como eso, como una agrupación intercooperativa, porque ahí, vaya, nadie mejor que cuidarnos entre nosotros. Nada más esto, muy amables, gracias. Muchas gracias. Pues parece que no hay más comentarios. Si ya no hay más comentarios, pues señalarte, maestra Alejandra Yasmín, que esta es la sesión 40 de este seminario de autogestión económica. Ya anteriormente te habíamos hecho la invitación, nada más que por tu agenda de trabajo no fue posible. Todas estas sesiones están publicadas en la página de YouTube del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Seguramente ahorita, bueno, esta también quedó grabada, seguramente en su momento, yo creo que el día de mañana, que es cuando el compañero Marco la sube a YouTube, la haremos llegar al grupo de autogestión. De hecho, no sé si tengas inconveniente, tenemos un grupo de WhatsApp, yo sé que has de tener como 50, pero en este grupo de WhatsApp participan especialistas, gente con amplia experiencia como el doctor Bermúdez, el profesor Joel Romero en la academia, el compañero Marco, que es uno de los promotores de este espacio de reflexión. Hay muchos compañeros que convergen en este grupo de autogestión económica. Si gustas, te damos de alta porque yo he visto que publicas cuestiones muy interesantes, Ale. De hecho, nos publicaste el año pasado el proyecto de lo que estaba en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Sociedades Cooperativas. A la pregunta que hacía la compañera Elisa, ya hay 5, tengo entendido que hay 5 iniciativas de ley ahí atoradas en la Cámara de Diputados. Desconocemos si hay la voluntad para sacarlas, pero este es un espacio de reflexión, de discusión, de intercambio de ideas, este seminario, maestra Alejandra, en el que sí nos gustaría que compartieras también tus experiencias y que escucharas también lo que comparten los otros compañeros. Entonces, ¿tendrás algún inconveniente de que te demos de alta en este grupo de WhatsApp? Muchas gracias por la invitación y claro que acepto. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta o intervención del compañero José María Rivas, ya casi para despedirnos. Adelante, mi estimado Rivas. Una pregunta, Alejandra. ¿Tú has podido leer o has tenido oportunidad de leer
el proyecto de una nueva constitución para México? No, no lo he leído. No lo ha leído. Bien. Nosotros tenemos un proyecto constitucional, aprovechando que tú tocaste algunos asuntos legales y de leyes en ese caso. Tenemos un proyecto constitucional, nueva constitución política de la República Mexicana. Este es un proyecto. El proyecto ahorita se está empezando a discutir a nivel nacional en varios estados, en todos pretendemos discutirlo y en mayor número de municipios posibles. Tú tienes contacto con frecuencia con Alberto, ¿no? Bueno, si puede Alberto que te dé el documento, si no, puede dártelo de inmediato. La próxima semana que hablemos por teléfono, yo me voy a comunicar contigo. El martes nos ponemos de acuerdo de dónde te entrego el proyecto constitucional que tenemos. Te lo menciono porque es importante que sepas que el cooperativismo está primordial en el proyecto que tenemos de economía para el futuro de este país. Pues te va a interesar desde el punto de vista legal y desde el punto de vista como abogada. Nos gustaría saber tu opinión al respecto. Entonces le pregunto también a Alberto si puedes entregársela antes del martes, y si no, el martes yo me pongo de acuerdo con ella para entregarle un proyecto constitucional que ya tenemos. Lo tenemos editado y lo estamos repartiendo en toda la República. ¿Está cierto? Muy bien, nada más para eso. Gracias, José Muchas María. gracias. Alberto, sí me lo pasas, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, ahorita terminando te puedo mandar el digital, que por cierto, Marco, nos mandaste una versión que es la que se imprimió. Te mando el digital, Ale, y yo ahorita ando acá por Oaxaca, sudando la gota gorda, pero en cuanto esté allá en México, espero que el sábado por ahí, pues somos casi vecinos ahí en Tlalnepantla, entonces te pudiera hacer llegar el ejemplar impreso. De hecho, la idea es que tú lo promuevas también. Si necesitas más ejemplares, aparte del que te daríamos, creo que no habría ningún inconveniente si requieres más ejemplares. Bien, gracias. Bueno, pues, ¿otra pregunta, José María, o tu micrófono? Estás en Oaxaca, ¿no? Entonces no vas a poderle entregar. De todas formas, el martes yo voy a comunicar con Alejandra y yo le voy a entregar el libro de la nueva Constitución. Ok, está bien. Yo me pongo de acuerdo con ella el martes. ¿Cierto? Y yo ahorita le mando el digital. Que ella sepa y vea los artículos relacionados con economía y con el cooperativismo que estamos promoviendo. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra. El martes nos comunicamos. Gracias. Dale. Muy bien. Pues adelante, profesora Elisa. Nada más para decirle a Ale que si nos gustaría muchísimo que nos diera su opinión en los aspectos legales, porque habíamos pensado que esta Constitución tendría que ser revisada nuevamente por abogados, y usted es maestra en Derecho, y eso nos ayudaría muchísimo a afinar detallitos de que usted nos pudiera ayudar a rectificar o a mejorar. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, claro que sí, gracias. Muchas gracias a todos, les vamos a solicitar que abran sus micrófonos. Ya es costumbre de este seminario brindar un afectuoso aplauso a la compañera, en este caso a la maestra Alejandra Yasmín Cimental Franco, por su excelente ponencia. Si gustan, si fueran tan amables, un aplauso afectuoso a la compañera. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y pues ya voy a comprometer aquí, aprovechando que está el doctor Bermúdez. Te habíamos hecho por ahí la invitación, mi estimado doctor Bermúdez, ya sabemos que ya participaste en una presentación. Si no tienes inconveniente de que pudieras acompañar el próximo jueves en este horario de 8 a 10 de la noche máximo, a efecto de que pues con esto que está pasando en el país, en estas nuevas condiciones y aprovechando